invitamos a él pues, para que nos diera luces sobre la batalla del 5 de mayo, ¿no? Hemos estado hablando especialmente de la avenida 5 de mayo, pero lo que da origen, lo que causa, lo que hace que llamemos a esta avenida importante de la Ciudad de México 5 de mayo, es justamente de lo que hoy nos va a hablar el mayor historiador Antonio Campuzano. Y bueno, pues yo nada más voy a leer algunas breves líneas de nuestro invitado. El mayor historiador Antonio Campuzano realizó sus estudios de licenciatura y maestría en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido cátedra. Ha sido profesor e investigador en la Escuela Superior de Guerra de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y jefe de la Oficina de Investigación Histórica del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Ha impartido conferencias en diversas instituciones nacionales y extranjeras y ha publicado artículos en numerosas revistas en México y fuera del país. Es autor y coautor de diversas obras sobre historia militar, entre otras, La mujer militar en México, El ejército mexicano, 100 años de lealtad y vida institucional, El Estado Mayor de la Defensa Nacional, Origen, Evolución y Heráldica y las independencias de los países americanos. Ha participado como asesor en diversos proyectos audiovisuales para Canal 11, Canal 22, Televisa, Televisión UNESCO, History Channel, Discovery Channel y HBO. También ha sido asesor en importantes eventos cívicos conmemorativos como el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, el Centenario del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana, así como el sesquicentenario de la Batalla de Puebla. Actualmente es miembro del Comité Editorial y de la Dirección de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues con esto yo dejo con ustedes al mayor historiador Antonio Campuzano y le agradezco que haya aceptado aquí nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra presentación. Antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en este día. Yo entiendo que la lluvia y estar aquí en el centro histórico con manifestaciones es complicado. Les agradezco de veras que estén aquí acompañándonos esta tarde. Quiero darles las gracias al ciudadano general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, el haber autorizado que yo estuviera aquí presente en esta tarde acompañándolos. Quiero darles las gracias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al recinto A Juárez, aquí a los señores directivos de este museo, que es un dulce y que es un placer estar aquí. De veras, gracias Carlos por la invitación, gracias también a Luis y gracias a todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra plática sobre la batalla del 5 de mayo de 1862. Es un hecho que aparentemente todos conocemos, sin embargo ha habido pocas aproximaciones desde el punto de vista del arte militar y de la guerra a este hecho de armas. Me voy a enfocar a este asunto desde un punto de vista estrictamente militar. Cualquier duda, cualquier pregunta al término de la exposición sobre sus órdenes. Y de antemano les quiero pedir una disculpa cuando yo hablo de un hecho de armas como una obra de arte desde el punto de vista del arte militar y de la guerra. Yo sé que las guerras no son algo agradable, no son algo que el ser humano deseara, y mucho menos nosotros los que tenemos el honor y la satisfacción de portar el uniforme de la República. Sin embargo, la batalla del 5 de mayo es un parteaguas en nuestra historia y sobre eso vamos a platicar el día de hoy. Quiero iniciar mi exposición con esta cita del general Ignacio Zaragoza. Cito textualmente: soldados, hoy vais a pelear por un objetivo sagrado, vais a pelear por la patria. Hoy prometo que en la presente jornada conquistaréis un día de gloria. Vuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestra frente la victoria. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! Termina la cita. General de brigada Ignacio Zaragoza, general en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente. Vamos a iniciar. México, en el año de 1858, cuando inicia la Guerra de Reforma, es un país que tiene aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Ya es prácticamente el territorio que tenemos hoy en día.
tenía, según las fuentes, unos 8 millones de habitantes, algunas llegan a mencionar 6, otras 8 millones de habitantes aproximadamente. La población tiene una esperanza de vida de 24 años, tenemos una baja densidad de población con un territorio tan grande y obviamente esto se debía a las enfermedades como la pulmonía en la sierra y la fiebre amarilla y el paludismo en las costas, que eran terribles azotes de la población. Era verdaderamente un azote de los mexicanos las enfermedades de aquella temporalidad. Las desigualdades sociales pues siempre nos han acompañado a lo largo de la historia, en aquella época no era la excepción, y obviamente contábamos con un clero agiotista y traidor. Si hay dudas, lo repito, un clero agiotista y traidor. Una pequeña clase media, pensante, educada, que trataba de transformar al país. El pueblo vivía en la miseria y sumido en la ignorancia. Y la clase campesina, que abarcaba un 80% de la población, estaba completamente viviendo en la miseria y obviamente pues había que luchar por el pan diario, ¿no? El país tenía como principal actividad la minería, la agricultura no contaba con apoyos, el comercio exterior era lo más fuerte con lo que se contaba en nuestra economía nacional y en contraste con el mercado interno pues era prácticamente inexistente este último. Es importante hacer una reflexión del mito que se ha dicho de que la tierra mexicana es el cuerno de la abundancia. Realmente mucha gente piensa que la tierra mexicana es rica. Para mí, y yo creo que para muchos historiadores que hemos estudiado a fondo nuestra historia, esto es un mito, es una mentira. La tierra mexicana es una tierra pobre, basta ver las llanuras boreales del desierto que tenemos al norte de nuestro país, basta ver las sierras con las que cuenta el territorio nacional. Todavía a principios del siglo XXI me tocó ver en el estado de Puebla que se usaba la coa para la agricultura. En pleno siglo XXI los mexicanos seguimos usando la coa para la agricultura. ¿Qué es la riqueza de México? La riqueza de México no está en su subsuelo ni en su tierra, está en su gente, está en su población. La riqueza de México está en los mexicanos y eso lo sabía muy bien Europa, particularmente el emperador Napoleón III, quien ordenó la invasión de México con el deseo de evitar la expansión de los Estados Unidos hacia el sur e instaurar una monarquía en territorio nacional, en territorio mexicano. Obviamente estamos hablando de la época de la Revolución Industrial, estamos hablando de la época del imperialismo francés que se está dando en este momento en todo su apogeo. En aquella época no hay que olvidar que México viene saliendo de una guerra de reforma, de una guerra de 3 años en la que se enfrentaron dos contendientes, el ejército conservador y el ejército liberal. El ejército conservador, que posteriormente se va a unir al ejército francés y al ejército imperialista de Maximiliano, es un ejército pequeño, bien disciplinado, su liderazgo militar es de clase media, bien preparado, de ahí vienen generales como Leonardo Márquez, Tomás Mejía, Miguel Miramón, por mencionar algunos. Los orígenes de este ejército es el ejército permanente o conservador, y obviamente con varios de estos distinguidos generales del ejército conservador que proceden del colegio militar. En el caso del ejército liberal, sus jefes y oficiales en su mayoría proceden de guardias nacionales o milicias estatales. Su capacidad profesional estuvo en un principio a favor de los conservadores durante la guerra y más tarde pues estos liberales van a aprender lo que es el ejercicio del mando y el arte de la guerra en la práctica, directamente en los campos de batalla. El ejército liberal se va a integrar por hombres aportados por los estados. Algunos eran veteranos de la guerra de intervención norteamericana en el 47 y la de reforma de 3 años. Para identificarse, los soldados liberales van a utilizar el famoso paliacate rojo o blusas de color rojo. Poco a poco estas milicias activas se van a ir profesionalizando y al término de la época de la reforma ya conformaban un ejército permanente, tirándole a ser un ejército profesional. Este ejército no pasó en su mejor momento de arriba de 10.000, 11.000 hombres en su mejor momento del principio de la intervención francesa. El sistema de reclutamiento era la leva. Este sistema de reclutamiento es un sistema agresivo, es por medio del cual a los ciudadanos civiles, gente libre, es forzada a que entre a filas. Y forzada, estoy hablando en el sentido de que eran secuestrados prácticamente de sus casas o de las calles y
los ingresaban al ejército. La mayoría de la tropa eran de clase baja, en su mayoría campesinos indígenas, y obviamente cuando algún ejército se enfrentaba a otro en el campo de batalla y había una victoria, el perdedor, que dejaba una gran cantidad de prisioneros, esos prisioneros los refundían en el ejército vencedor. Era una práctica muy común en el México del siglo XIX. El armamento, es importante que platiquemos del armamento y perdón que entre aspectos técnicos para poder explicar la batalla ya más adelante con algunos gráficos que les traigo. La gente que está atrás, si gusta acercarse un poquito más hacia el frente con toda confianza para que puedan al ratito poder observar los gráficos que les traigo preparados. El armamento era armamento de origen inglés y eran viejos fusiles de chispa, de ánima lisa. ¿A qué me refiero con que eran de ánima lisa? A que el cañón del fusil era liso, no traía estrías ni traía ninguna marca, y eso provocaba que su alcance fuera de apenas 300 a 400 metros máximo, pero con un tiro efectivo de 100 metros. Era muy común escuchar en el siglo XIX la frase de los comandantes que decía: déjalo que entre a tiro de fusil. Es decir, el enemigo cuando entraba a tiro de fusil es que estaba a menos de 100 metros de un tiro efectivo. Ahorita tenemos, con las armas modernas que existen, podemos tener un tiro aproximadamente de 1000 a 1500 metros de distancia con un fusil de mira telescópica sin mayor problema. En aquella época un tiro efectivo era a no más de 100 metros. El sistema de disparo era de chispa o de percusión. ¿A qué me refiero con esto? A que eran fusiles que popularmente se les llamaba rifles de espérame tantito o fusiles de espérame tantito. ¿Por qué? Porque había que hacer varias operaciones. Primeramente había que agarrar el fusil y tenerlo parado el fusil. Sacaban una bolsita de papel de arroz en aquella época, se abría la bolsa de papel de arroz, una bolsita chiquita, se ponía la pólvora dentro del fusil por la boca, se echaba la munición, luego el pedacito de papel se metía y con un tubito que traía el fusil, que se conoce como baqueta, se retacaba el fusil. En esta operación estamos hablando que un soldado profesional con alto nivel de adiestramiento se aventaba un minuto y medio. En aquella época el tiro promedio del soldado era de 3 minutos. Obviamente eran fusiles muy altos para nuestros soldados que eran indígenas, que eran gente chaparrita en términos generales. Es decir, era una operación bastante complicada usar un fusil de aquella época. Eran viejos fusiles ingleses de la época de Napoleón I y curiosamente se vienen a usar en México para combatir a las tropas de Napoleón III, el sobrino. Los pasos, pues ya los comenté, era toda una aventura cargar y abastecer un fusil de este tipo. Ahora, eran fusiles sumamente complicados porque en época de lluvias se mojaba la pólvora o se mojaba el fulminante que provocaba la chispa y ya el fusil ya no servía. De ahí que había que recurrir el soldado al combate cuerpo a cuerpo. También se usaban bayonetas como la que tenemos en la imagen. Esta bayoneta es una bayoneta triangular, tiene aproximadamente poco más de 40 centímetros de largo esta bayoneta, tiene forma triangular porque tiene cierto vacío en la punta de la bayoneta. A lo largo de toda la hoja, la bayoneta, que es un triángulo, tiene ese vacío con la perversidad que caracteriza al ser humano en ocasiones, es para que a la hora de que pica el soldado el cuerpo del adversario, entre aire al cuerpo del adversario obviamente, y eso provoca un fluido o un sangrado mucho más acelerado y por lo tanto, aparte de que se lastiman órganos vitales del soldado enemigo, también se provoca un sangrado más rápido y por lo tanto se desangra la persona y muere más rápido. La artillería en aquella época eran cañones de dos tipos, se usaban los cañones de montaña y los cañones de campaña. Eran dos tipos los más comunes en México, eran de 4 a 6 kilos los de bajo nivel y hasta 12 kilos los de alto nivel, los cañones de campaña, por ejemplo. Estamos hablando de que había muchos calibres, pero por lo regular eran estos, el de 12 kilos y el de 4 a 6 kilos los que se usaban. Eran los más comunes. Se podían cargar al lomo de mula, al lomo de caballo
y obviamente pues siempre iban acompañando a las tropas. Era toda una aventura. Cargar un cañón es un paso muy parecido al fusil, pero en este caso con un cañón. Había primeramente que insertar la pólvora en el tubo del cañón, posteriormente meter la esfera o en este caso la munición, eran esféricas en aquella época. Más tarde se metía un escobillón o un atacador, era un palo grande que servía para ir empujando la bola de cañón hasta el fondo y que quedara ya atorada al fondo para poder preparar el mecanismo de disparo. El mecanismo de disparo era a través de una mecha que se ponía en un hoyito que está en la parte baja del cañón, se conoce como el oído del cañón, es decir, es el hoyito que permite que entre la mecha, y la forma en la que se cargaba, se apuntaba el cañón era a simple vista, era directamente a cálculo visual la forma en la que se disparaba un cañón. Es decir, era toda una obra de arte poder disparar un cañón con eficacia. La distancia a la que podía llegar un buen disparo de cañón era a no más de 1000 metros. ¿Sí? Todos estos datos y toda esta explicación se la estoy dando para que ya con ellos podamos aterrizar en el hecho de armas que hoy nos convoca. Se empleaban espadas y bayonetas, ya las bayonetas ya las mencionamos. Las espadas, como las que están aquí en exposición, son muy interesantes. La mayoría eran de fabricación mexicana, se usaban también de fabricación francesa, inglesa y sobre todo de España, de la ciudad de Toledo. Eran muy afamadas las espadas toledanas en aquella época. La forma en la que se combatía, la táctica y la estrategia, pues simplemente los ejércitos llevaban, cuando iban en marcha, una descubierta general o una vanguardia, iba más atrás una columna, iban los soldados formados en filas de 3 hacia el fondo, y llevaban una retaguardia y llevaban guardaflancos. Generalmente la vanguardia, la retaguardia y los guardaflancos eran tropas de caballería. ¿Por qué tropas de caballería? Porque eran más fáciles de moverse y obviamente servían para dar seguridad al contingente principal. La forma en la que se combatía: llegaban las unidades en línea frente al enemigo, posteriormente adoptaban una formación ya de fila hacia el frente del enemigo, y por lo regular eran 3 filas las que se enfrentaban. La primera hacía fuego, en lo que se hacía para atrás y abastecía su arma, entraba la segunda fila a combate igual disparando, luego entraba la tercera fila, y ya cuando las 3 filas habían hecho los disparos, si había tiempo hacían un segundo disparo, si no había tiempo se lanzaban ahora sí que al paso veloz a combatir cuerpo a cuerpo contra el enemigo. En el caso del ejército francés era un ejército muy valiente, era un ejército muy profesional, y obviamente eso provocaba que fueran terribles los franceses en el combate cuerpo a cuerpo. Le hacían un culto en Francia a mediados del siglo XIX a la bayoneta. Por ello las tropas de los países que eran conquistados por Francia o por Inglaterra le tenían pavor a las formaciones francesas o inglesas, inclusive en los campos de batalla. ¿Por qué? Porque le tenían mucho temor a las bayonetas. Y obviamente ya vimos por qué, ¿no? Y cuando eran soldados profesionales como los franceses, había que temerles verdaderamente. La caballería se dividía en ligera y en pesada. La caballería sobre todo realizaba acciones de guardaflancos, de vanguardias y de retaguardias, como ya lo mencioné, pero también hacía trabajos de exploración, de protección a las marchas, de seguridad, y también para realizar la persecución. Cuando se había ganado una batalla, con la caballería se lanzaba uno al contraataque, a la persecución del enemigo, hasta lograr su aniquilamiento o si no, su disolución dentro del campo de batalla. En el caso de la caballería mexicana, era terrible la caballería mexicana con la lanza. Curiosamente, a diferencia de otros ejércitos del mundo en aquella temporalidad, los soldados de caballería mexicana eran gente muy bragada, gente muy brava, y a la cual le temían los franceses cuando un mexicano aparecía a caballo y con lanza. En lo que se refiere a la artillería pues ya la mencionamos, había de grueso calibre y había sencilla, y obviamente tenemos los zapadores, que eran un cuerpo especial que se desplazaba en aquella temporalidad a la vanguardia, generalmente para ir despejando el camino de obstáculos y que pudiera pasar el resto de las tropas. El combate, la fase fundamental de un combate se daba con una descubierta, es decir, se acercaba un contingente contra otro,
había un choque de vanguardias, era la toma de contacto entre los dos ejércitos. Posteriormente llegaba el resto de las tropas de venir en una fila, tomaba el frente de batalla, que era formar otra columna pero ya frente al enemigo, y entraban ya al combate cuerpo a cuerpo. Al final, si se retiraba uno de los dos contendientes, llegaba la reserva, que servía para consolidar la victoria o para iniciar la persecución del enemigo. Esta parte es muy importante de la reserva, porque en el caso de la batalla del 5 de mayo, Zaragoza va a considerar una reserva que curiosamente no va a emplear. Los cuadros de mando, pues vamos a mencionar que los cuadros de mando que se ocupaban en aquella época por parte de los dos ejércitos contendientes, tenemos en el caso del mexicano al general Ignacio Zaragoza Seguín, que fue ministro de guerra de don Benito Juárez. Juárez lo nombra comandante en jefe o general en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente el día 20 de febrero de 1862. Esta parte es significativa. Nosotros pensamos en Zaragoza como un general que nada más llegó el día 5 de mayo, participa en la batalla, se toma la foto y muere en poco tiempo. No. Juárez, cuando toma la decisión de elegir al general en jefe del Ejército de Oriente, está pensando en su secretario de Guerra y Marina, que es el general Zaragoza, por varios motivos. Primeramente, es un hombre de 32, 33 años, con 9 años de experiencia de guerra, sobre todo en la Guerra de Reforma, pero antes había participado en la campaña norteña en contra de la Pachería. Es decir, Zaragoza tiene 9 años de experiencia de guerra práctica. Ha sido un combatiente que durante los últimos 9 años ha estado permanentemente en guerra y tiene una gran capacidad para conocer al soldado mexicano, por un lado. Por otro lado, fue ministro de Guerra y Marina y fue el creador del Cuerpo de Ejército de Oriente. Fue el organizador, y dentro de las 4 ramas del arte militar y de la guerra está la táctica, la orgánica, la estrategia y la logística. Y Zaragoza había sido el que organizó al Ejército de Oriente, conocía a este ejército perfectamente. Él lo había organizado desde el Ministerio de Guerra y Marina, pero además de todo también había sido comandante de la línea de Puebla. Él había combatido en Puebla años atrás, había estado 1 año como comandante en Puebla, entonces conocía la región, conocía al soldado, conocía al ejército y tenía experiencia de guerra y como comandante y conductor de hombres. Es decir, nadie mejor que él para ocupar el cargo de general en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente. Y en esta persona se va a fijar don Benito Juárez. No es un accidente. Había otros generales sumamente destacados, como don Santos de Gollado, que estaba sujeto a proceso en aquella temporalidad. Se le conocía como el general de las derrotas durante la Guerra de Reforma. Estaba el cacique de Zacatecas, don Jesús González Ortega, un gran general, pero que muchas veces olvidamos que su secretario, más bien su jefe de Estado Mayor o su cuartel maestre había sido Zaragoza. Es decir, muchas de las victorias de González Ortega se debían a su jefe de Estado Mayor, que era el que las planeaba, y en este caso había sido Zaragoza. ¿Quién mejor que él para dirigir a los mexicanos en la defensa del pueblo? El objetivo de Zaragoza cuando va a defender la ciudad de Puebla es muy sencillo y muy fácil de entender: hacer el mayor daño posible al ejército francés para retardar su marcha rumbo a la Ciudad de México y darle al gobierno el tiempo suficiente para preparar una adecuada defensa. Es decir, hacerle el mayor daño a los franceses para que se estacionen en Puebla. Nadie espera que México gane la batalla de Puebla. El objetivo era desgastar al adversario para obligarlo a que se estacionara en la ciudad de Puebla, aunque fuera victorioso, llegar a la temporada de lluvias en mayo, junio, y eso obligara a que el francés se quedara varios meses en la ciudad de Puebla, ya que eran intransitables los caminos de la República en aquella temporalidad. Este es el objetivo que recibe Zaragoza por parte del presidente Juárez. Sin embargo, Zaragoza, conforme se va acercando el avance francés, conforme va percibiendo que viene la batalla, se empieza a sublimar y va pensando, bueno, ¿y por qué tenemos que perder? ¿Y si ganamos? Y lo empieza a pensar, y este ánimo de victoria, de decir, no tenemos nada que perder, todo el mundo sabe que vamos a perder, bueno, y si ganamos, si le ganamos a los franceses en el campo de batalla, y empieza a convencer a sus generales de que lo apoyen para poder derrotar a los franceses. No hay que perder de vista que en este tiempo Zaragoza acaba de quedar viudo
Acaba de morir doña Rafaela Padilla, seguramente ya en alguna ocasión lo habrán escuchado aquí en una de las conferencias que han escuchado. Muere doña Rafaela Padilla. Zaragoza es un hombre que está perdidamente enamorado de su esposa. Muere la señora y deja a Zaragoza en una disyuntiva: quedarse acompañando a la esposa, a la compañera de vida, a la mujer que ama, y acompañarla en sus últimos momentos, o venir a Puebla y defender a la patria. Zaragoza tiene que escoger entre ser un buen esposo y un buen padre, quedarse con la hija que está recién nacida, o venir a Puebla y luchar en favor de la República, y puede más el patriotismo y sacrifica a la familia. Cuando llega a Puebla, el general Zaragoza se entera de la muerte de doña Rafaela Padilla, su esposa, y que su hija ha quedado huérfana. Con este ánimo, Zaragoza va a enfrentar uno de los momentos más críticos de la historia del México del siglo XIX. Es importante tomar en cuenta que el soldado mexicano era un soldado valiente, era un soldado abnegado, era un soldado con una gran resistencia, de los mejores soldados del mundo. Ustedes a lo mejor no lo saben, pero es el soldado mexicano porque tiene una gran capacidad de resistencia. En aquella época, este soldado mexicano se siente cómodo con sus guaraches, con su ropa de manta, con su quepillo, su sombrero. Es un soldado que no alcanza a comprender bien por qué está en el campo de batalla, pero sí entiende que su pequeña, la poquita libertad de la que goza, está en peligro, y que la patria está en juego en su destino, y hay que defenderla del invasor extranjero. Sobre los mandos franceses, pues tenemos al general en jefe del cuerpo expedicionario francés. Es el general Carlos Latreille, conde de Lorenzés. Es un militar profesional de gran experiencia de guerra, graduado de la escuela de Saint-Cyr en Francia. Sus ascensos son productos de varias campañas. Es un general que ha ascendido por méritos en campaña. Es designado comandante del cuerpo expedicionario francés con un efectivo de poco más de 6.000 hombres. De personalidad arrogante, expresión prepotente, y estos dos aspectos los quiero tomar muy en cuenta, porque nos van a explicar por qué comete graves errores tácticos al momento de dirigir a sus tropas en el asalto a la ciudad de Puebla. El objetivo que tienen es muy claro y muy sencillo: es dirigirse a la Ciudad de México, por lo que la toma de Puebla se hace obligatoria y simple y sencillamente le va a permitir afirmar el predominio francés entre Veracruz y la Ciudad de México. De ahí que para él el invadir México es solamente un paseo militar, ¿no? El cuerpo expedicionario francés se conforma con tropas de la metrópoli y efectivos coloniales. Estamos hablando de que es un ejército de 6.000 hombres que ha combatido en la guerra de Crimea entre 1854 y 1856 allá en Rusia. Ha combatido en el norte de Italia, en la campaña de Italia. Han tenido grandes victorias, como fue en Solferino y Magenta. Va a tener una gran capacidad de combate este ejército, pero sobre todo en la guerra en profundidad. Una guerra en profundidad permite a un ejército vivir de la tierra conquistada, y es una de las características que tiene el soldado francés: vivir en el territorio conquistado con los recursos del territorio propio al que ha llegado. Su armamento y ejecución de doctrina eran lo mejor de ese tiempo. Muchos de estos soldados franceses van a usar fusil del sistema Mini. Este sistema es de cartucho, ya es un fusil el que va a traer el soldado francés, que se abastece por un sistema de retrocarga, es decir, ya no va a abastecer el arma por la boca del cañón, sino con proyectiles a través de la parte posterior del arma. Y esto que va a provocar que tenga una mayor capacidad de fuego, tenga un mayor volumen de fuego y pueda abastecer su arma mucho más rápido que el soldado mexicano. Es decir, en volumen de fuego, los franceses son muy superiores a los mexicanos este día 5 de mayo de 1862. Es decir, el soldado francés que pisa territorio mexicano en 1862 lleva 50 años sin conocer la derrota. Aquí les quiero presentar un gráfico. Es el despliegue mexicano en la ciudad de Puebla. Es muy importante para los deseos cuando llega el día 5 de mayo de 1862 frente a Puebla. Él llega alrededor de las 9 de la mañana, se avista a Puebla, pasan la garita de Amozoc, a unos cuantos kilómetros de la ciudad,
y una vez que llegan se abren, en vez de continuar su avance rumbo a la ciudad de Puebla, se abren hacia el flanco derecho, a una hacienda que se llama Rementería, y de ahí pasan a otro lugar que se llama Rancho Oropesa. ¿Cuál es la intención de llegar primero a la hacienda de Rementería? Es un lugar donde el soldado francés se da el lujo de descansar. Amaneció temprano para ellos, amaneció 5 de la mañana, iniciaron un movimiento, a las 9 de la mañana están frente a Puebla, les da tiempo de tomarse un café, de tomarse un pequeño desayuno, el soldado común, mientras sus ingenieros están preparando escaleras y escalas para poder asaltar el fuerte de Guadalupe. En este tiempo que las tropas francesas están descansando aquí en la hacienda de Rementería y en el rancho de Oropesa, el Estado Mayor francés del general Lorenzes está haciendo un reconocimiento a Puebla y deciden atacar directamente al fuerte de Guadalupe. Ustedes pueden observar allí el fuerte de Guadalupe, no sé si lo ubican. Aquí lo tenemos, el fuerte de Guadalupe. Esta parte del fuerte de Guadalupe es fundamental en la defensa de Puebla. ¿Por qué? Porque es un sitio que está fortificado, pero además de todo es el punto más difícil de tomar para los franceses. Y aquí la pregunta es, ¿por qué si es lo más difícil de tomar? ¿Por qué es lo que atacan los franceses? Porque cayendo Guadalupe, en automático cae toda la defensa mexicana. Si los franceses logran tomar Guadalupe, no hay forma de defender la ciudad de Puebla. Lo natural, si gustan observar el despliegue, el ejército francés que viene de Amozoc, llega a la garita de Amozoc, en vez de continuar rumbo a la ciudad, que sería lo lógico, se abre a Rementería y posteriormente a Oropesa. Desde aquí va a iniciar su ataque. Obviamente Zaragoza tiene a todas sus tropas destacadas en el camino de Amozoc, entre el fuerte de Guadalupe y el camino de México, digo de Veracruz a Puebla. Esta parte es interesante, ¿por qué? Porque nos habla, perdón, aquí lo tenemos, porque nos habla de alguna manera de que Zaragoza espera el ataque directo hacia la ciudad de Puebla. Cuando se abren los franceses, Zaragoza tiene que hacer un redespliegue de sus tropas. Estamos hablando de que son 5.400 mexicanos contra 5.360 franceses aproximadamente. Tenemos una proporción de 1 a 1, pero tomando en cuenta que el soldado francés es un soldado profesional, es un soldado de lo mejor que existe en el mundo y obviamente con toda la experiencia de guerra en Rusia y en el norte de Italia. Por otra parte, el soldado mexicano no es un soldado improvisado, muchos de ellos son veteranos de la guerra de Reforma, pero también una gran cantidad de los soldados mexicanos apenas van a disparar por primera vez un fusil en una guerra, y esa parte a veces la perdemos de vista. Bueno, este es el despliegue inicial. Estamos hablando que todas las tropas de Zaragoza están en este punto. En el redespliegue, aquí ya lo tenemos modificado, podemos observar cómo deja Zaragoza la brigada de Porfirio Díaz cubriendo el camino de Amozoc, pero las tropas de Negrete que están cuidando los dos fuertes han sido apoyadas por las tropas del general Felipe Berriozábal. ¿Y qué pasa con la caballería? Tenemos aquí la brigada del general Álvarez. Perdemos de vista muchas veces que en la batalla del 5 de mayo, cuando se acercan los franceses, Lorenzés está esperando al tigre de Tacubaya, el general Leonardo Márquez, que es un conservador que se le una para atacar Puebla. Zaragoza lo sabe y sacrifica más de 2.300 hombres de caballería para que vayan y localicen al tigre de Tacubaya. Lo localizan en Atlisco y lo derrotan, afortunadamente, el día 4 de mayo. Esta gran victoria de Atlisco del día 4 de mayo de 1862 ha pasado prácticamente desapercibida en nuestra historia, pero es un hecho de armas importantísimo. ¿Por qué? Porque evita que el tigre de Tacubaya, un traidor para don Benito Juárez en aquella época, llegue y apoye a los franceses. Y por lo tanto, Zaragoza, con esta audacia que lo caracteriza, aplica un principio de arte de la guerra que se llama concentración y economía de fuerzas. Concentra lo mejor en Puebla y manda a la caballería a combatir a Leonardo Márquez. Si no a derrotarlo, por lo menos a entretenerlo. Y se le derrota a Márquez, pero ya no alcanza a llegar la caballería a Puebla. Y por lo tanto, Zaragoza tiene que combatir en Puebla con apenas 300 caballos.
con apenas 300 jinetes al mando del general Antonio Álvarez. Esta caballería se va a colocar en el flanco izquierdo del fuerte de Loreto. ¿Sí? Vamos a continuar con el despliegue. Aquí tenemos el primer ataque francés. Como lo ha planeado el general Lorenzés, es atacar con dos columnas divididas, perdón si se mueve un poco la pantalla, está muy sensible. Obviamente la idea es atacar con dos batallones, el primero y el segundo de Suavos, en dos columnas, apoyados con un guardaflancos, que es un batallón de marinos como guardaflanco derecho, y con el respaldo de un regimiento de infantes de marina. Obviamente estas tropas tienen que avanzar a paso firme, un aproximado de 1 kilómetro, kilómetro y medio, recibiendo el fuego de la artillería de los mexicanos. Pero obviamente este avance francés va a ser protegido también por la artillería francesa, que está colocada desde la hacienda de la Rementería y el rancho de Oropesa. Hasta ahí no tenemos dudas si se alcanza a explicar este primer ataque francés. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos nuevamente el despliegue mexicano inicial. A lo mejor la simbología es un poco complicada. La intención es poderles demostrar en el campo de batalla cómo se dan los movimientos, es simbología militar. Aquí tenemos nuestro despliegue modificado. De este despliegue inicial al despliegue modificado, es un arte verdaderamente, y nos habla de que Zaragoza era un gran general por dos motivos. Uno, logra mover a sus tropas, que son ciudadanos armados, no son soldados profesionales, son ciudadanos armados que no están acostumbrados a evolucionar en el campo de batalla. Entonces, hacer este movimiento de dejar su posición inicial y al paso veloz moverse al otro lado de los fuertes a 1 kilómetro, 2 kilómetros de distancia y tomar nuevas posiciones es verdaderamente un arte militar. Nos habla de que Zaragoza no solamente es un gran líder, sino sabe imponer la disciplina a sus tropas y sus generales están muy comprometidos con él. Obviamente el soldado mexicano también. Curiosamente no hay deserciones el día 5 de mayo, a sabiendas de que van a combatir con el ejército más poderoso del mundo, el de mayor prestigio. Este primer ataque francés, aquí lo tenemos nuevamente en gráficos, va completamente dirigido a lo que es Guadalupe. Lo que hace Zaragoza es, al observar el movimiento francés de abrirse hacia el flanco derecho, Zaragoza se da cuenta, logra darse cuenta que el ataque va sobre Guadalupe y fortalece Guadalupe y el Cerro de Loreto, que aparentemente no va a ser atacado. ¿Por qué defender Loreto si no va a ser atacado? Es precisamente la genialidad de Zaragoza, que no es ningún improvisado en el arte de la guerra, como ya lo vimos. Este primer ataque francés va a fracasar, avanzan los franceses poco a poco, obviamente conforme se van acercando al fuerte de Guadalupe no reciben fuego de fusilería francesa, mexicana. Eso desconcierta a los franceses, que siguen avanzando y no hay respuesta de los mexicanos. Y siguen avanzando y se aproximan a menos de 100 metros y no hay respuesta de los mexicanos. ¿Por qué los mexicanos no atacan a los franceses? ¿Por qué no están defendiendo Guadalupe? Por un detalle, porque están esperando que las tropas francesas entren a tiro de fusil a menos de 100 metros de distancia. No es lo mismo ver un enemigo a 1 kilómetro de distancia que verlo a menos de 100 metros. Y más tratándose del ejército francés. Ya que están a tiro de fusil, es cuando se levanta el general Negrete y grita: ¡arriba soldados y fuego! Y se hace una descarga de fusilería que sorprende a los soldados franceses. Después de la descarga de fusilería que llena de humo el campo de batalla, sale el soldado mexicano con una actitud muy valiente, muy improvisada, a combatir a cuerpo contra los franceses. Que estoy hablando, son los mejores soldados del mundo en el combate cuerpo a cuerpo, con el uso de la bayoneta. En este combate de tú a tú, el soldado francés se ve obligado a replegarse hacia sus bases de partida. Zaragoza ordena que sus tropas no lo persigan y se replieguen nuevamente. Y fracasa el primer ataque francés a Guadalupe. Estamos hablando de que la batalla inició al filo de las 11 de la mañana. Aquí estamos hablando aproximadamente de las 12:30, 1 de la tarde. Para este tiempo, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? Don Benito Juárez se encuentra en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, en estas habitaciones que hoy tenemos el honor de poder visitar, que están perfectamente conservadas aquí por los compañeros de la Secretaría de Hacienda, por Carlos, por Luis, grandes historiadores a los que yo admiro y respeto mucho. Y podemos darnos cuenta que
por primera vez en la historia de México, el gobierno de la República, el presidente Juárez, está al tanto de lo que está pasando en la batalla. Zaragoza ha tenido la previsión de informarle a cada momento vía telegráfica lo que está pasando en Puebla. Juárez está permanentemente informado de lo que está pasando en el campo de batalla. El segundo ataque francés, Lorenzés se da cuenta que cometió un error, subestimó a los mexicanos y ordena que sean reforzadas sus columnas de ataque. Ahora va a venir el primero y el segundo de Suavos, primer batallón y segundo batallón de Suavos, con el apoyo de la infantería de marina y de un batallón de cazadores. Si se fijan ustedes en el gráfico, ya no hay guardaflancos del lado derecho francés. Es un grave error desde el punto de vista del arte militar y de la guerra por parte de Lorenzés. Ya no hay un guardaflancos. Al contrario, hay un primer escalón y un segundo escalón en el ataque mexicano, en el ataque francés. Zaragoza no ha hecho ningún movimiento de sus tropas, sigue con su dispositivo de defender Guadalupe, apoyado con tropas desde Loreto, sobre todo con fuego de artillería y de fusilería. Los franceses inician este segundo ataque, llegan a los muros del fuerte de Guadalupe, los franceses. Aquí se da un combate cuerpo a cuerpo en los muros y a unos cuantos metros de Guadalupe. Se da el caso de que algunos artilleros franceses no alcanzaron fusil. Y como no alcanzaron fusil los artilleros franceses, los artilleros mexicanos, tienen que combatir con el escobillón o con el atacador, que era el palo que les comentaba yo, que servía para abastecer el cañón. Y es esa imagen que ustedes seguramente han visto por ahí, a ver si la tengo por aquí, donde un soldado mexicano agarra una bola de cañón y se la avienta a un soldado francés. No es un producto de un artista. Los artistas por lo general no son historiadores. Fue un hecho real y completamente documentado. Los artilleros mexicanos no alcanzaron fusil y tienen que combatir al soldado francés con lo que tienen a la mano, desde aventarles una bola de cañón hasta darles con el palo atacador o con el escobillón del cañón. Así de sencillo y de grave fue la batalla del 5 de mayo. Este segundo ataque francés fracasa y por lo tanto los franceses tienen que realizar un tercer ataque. Este tercer ataque lleva la característica de que va concentrado a Guadalupe con 4 batallones, el primero y el segundo de Suavos, el primer batallón de infantería de marina y los cazadores, pero ahora van a ir apoyados también por los cazadores de Vincennes, con otro batallón del 99 de línea que va de respaldo, es decir, van 2 batallones más a atacar Guadalupe. Ya no van 4, ahora van 6 batallones franceses a atacar Guadalupe. Y simultáneamente se da un tercer ataque, que es a la parte baja de la ciudad, con el primer batallón del 99 de línea y los cazadores de África. Son 8 batallones franceses que están atacando Puebla, 6 a Guadalupe y 2 por la parte baja del camino de Amozoc a Puebla, por la entrada baja de Puebla. ¿Qué hace Zaragoza? Simple y sencillamente deja que los franceses se acerquen, que estén a tiro de fusil, y va a pasar de una defensa aparentemente pasiva a una defensa activa. Es una defensa ofensiva. ¿Cómo? Simple y sencillamente deja que los franceses ataquen Guadalupe, y cuando están atacando Guadalupe, mueve a sus tropas que están entre los dos fuertes, podemos observar que hay tropas que hacen un despliegue para atacar por el flanco derecho a los franceses. No es lo mismo recibir fuego de frente que recibir fuego de frente y de repente por el flanco derecho. Psicológicamente un soldado cuando recibe fuego desde 2 líneas diferentes se rompe su psicología y su moral, y Zaragoza lo sabe. Entonces este movimiento sorprende completamente a los franceses, que se ven obligados a replegarse, pero además de todo se han enfrascado en un combate cuerpo a cuerpo en los muros de Guadalupe. Obviamente cuando están las tropas francesas enfrascadas en este combate en Guadalupe y de repente son sorprendidos por fuego del lado derecho, se rompe su psicología y se tienen que replegar. En este repliegue que está pasando en Guadalupe, simultáneamente se está dando un combate en lo que es el camino de Amozoc, que es donde resiste la brigada del general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz logra detener el avance francés y posteriormente los repliega. Y no solamente se van replegando los franceses, Porfirio Díaz ordena una ofensiva, una contraofensiva, que es
algo que completamente los franceses no esperan. Por lo tanto, se tienen que replegar los franceses. Este es el tercer ataque francés, un ataque donde ya no tiene reserva el ejército francés, ya agotó completamente todas sus reservas en el ataque. Sin embargo, en la ciudad de Puebla, ustedes pueden observar que Zaragoza dejó 800 hombres al mando de un oscuro y desconocido coronel en aquella época llamado Mariano Escobedo. Y curiosamente son tropas de la Guardia Nacional de San Luis Potosí, que era una de las mejores brigadas con la que contaba el ejército del general Zaragoza. Curiosamente estas unidades habían estado al mando de Zaragoza y eran tropas muy profesionales. Aquí el punto es por qué Zaragoza no utiliza su reserva, porque no tiene necesidad de hacerlo. Con casi 1000 hombres menos, Zaragoza ha ganado la batalla de Puebla. Aquí un detalle que también quiero mencionar, esta línea que ustedes observan en el mapa es un ataque que realiza la caballería del general Antonio Álvarez. Son apenas 300 caballos que atacan a los franceses en el campo de batalla. Tácticamente es un error, no se puede atacar con tropas de caballería a tropas profesionales de infantería, que es el soldado que combate a pie. ¿Por qué? Porque tácticamente es un error. El soldado francés se acomoda en cuadro de infantería y es muy fácil para este soldado poder replegar a los jinetes mexicanos y derrotarlos en el campo de batalla. Este aparente error que tiene Zaragoza tiene una característica, y ahí es donde yo digo que el arte de la guerra no es algo completamente fijo y tajante que se debe decidir. Zaragoza sabe que son 4, 4 y media de la tarde y está a punto de caer un aguacero arriba de Puebla. Y lo que está haciendo Zaragoza con este ataque de la caballería mexicana es ganar tiempo para que se dé el aguacero y el soldado francés no se pueda reacomodar para lanzar un cuarto ataque. Ese cuarto ataque francés ya no se da, se tienen que replegar para defenderse de la caballería mexicana, logran derrotar a la caballería mexicana y que ésta se repliegue, pero ya no alcanzan a lanzar un cuarto ataque. Se viene el aguacero y por lo tanto los soldados franceses tienen que darle la espalda al soldado mexicano y retirarse en una franca huida. Y cuando hablo de una franca huida, estoy hablando de que van los soldados franceses corriendo, dando la espalda al ejército mexicano. Termina la batalla prácticamente a las 17:49. Es recibido en Palacio Nacional el siguiente telegrama que quiero dar lectura. Cito textualmente: excelentísimo ministro de la guerra, las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente a derecha e izquierda durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla fuerte de más de 4000 hombres frente al cerro fuera de tiro. No lo bato como desearía, porque el gobierno sabe no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque, en 600 o 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sírvase usted dar cuenta de este parte al ciudadano presidente. Firmado Ignacio Zaragoza. Termina la cita. Este documento que ustedes están observando, que es transcrito, es el parte original de la victoria de la batalla del 5 de mayo, que después Zaragoza va a ampliar en un parte circunstanciado. Es un parte detallado que firma el día 9 de mayo de 1862, y este documento se pudo crear ya con todos los partes de las distintas brigadas y de los distintos generales que estuvieron al mando de Zaragoza en esta épica jornada. Las bajas del ejército de Oriente fueron 227, distribuidas entre 83 muertos, 132 heridos y 12 dispersos. Las bajas francesas fueron contabilizadas en 476 hombres, entre muertos, heridos, dispersos y prisioneros. La importancia del triunfo del 5 de mayo de 1862 para Francia, pues simplemente para Napoleón III fue una fuerte crítica la que recibió por esta derrota por la opinión pública francesa. Por otra parte, Napoleón III se dio cuenta que para poder conquistar México necesitaba no solamente 6.000 hombres, sino más de 30.000, como se lo había recomendado el general Juan Prim al inicio de la intervención francesa. También Napoleón III comprende que para derrotar a Juárez va a ser más difícil de lo que había pensado. No solamente hay que combatir a los mexicanos, sino hay que combatir al ejército que está defendiendo Puebla. Y esta victoria va a ser el inicio
de una guerra de más de 6 años, con la pérdida de 11.000 franceses y 85.000 mexicanos entre republicanos e imperialistas. La importancia del triunfo del 5 de mayo para México, pues simplemente el gobierno de Juárez ganó tiempo para preparar la defensa nacional. Por otra parte, va a tener la intervención francesa a lo largo de un año. Van a tardar un año los franceses para reponerse de la derrota del 5 de mayo. Por otra parte, México fue uno antes y otro después de la batalla del 5 de mayo. El 5 de mayo fue un parteaguas, fue un rayo que cruzó por todo el firmamento mexicano, que demostró que los mexicanos, cuando quieren, pueden. Y pueden contra el mejor ejército del mundo si se lo proponen, cuando tienen un presidente honrado como Benito Juárez y cuando tienen un gran general como Ignacio Zaragoza. Ya pasaron 15 años de la derrota frente a los Estados Unidos con un presidente corrupto y con un grupo de generales corruptos y traidores, como fue la situación que se enfrentó ante los Estados Unidos. Ante los franceses tenemos un mando unificado, una gente inteligente, preparada y con cuadros de mando que tienen una característica: todos aman a México, todos aman al país, y los soldados mexicanos y sus oficiales están a la altura de sus cuadros de mando, y eso nos demuestra el por qué se alcanza una victoria el día 5 de mayo de 1862. Finalmente, ya para terminar, lo único que quiero terminar es con esta cita textualmente que dice así: las armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria, y por ello felicito al primer magistrado de la República por el digno conducto de usted, en el concepto de que puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. Termina la cita, firma del general de brigada Ignacio Zaragoza, general en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Campuzano. Creo que no le podemos pedir más precisión, ¿verdad? Pero bueno, pues se dan cuenta ustedes ahora la dimensión de esta victoria, de este triunfo de las armas mexicanas y el por qué se llama la Avenida 5 de Mayo, ¿no? Después de escuchar al mayor historiador Antonio Campuzano, nos damos cuenta del porqué del nombre de la calle o de la avenida. Bueno, pues sí, ya veo manos levantadas, les vamos a dar, ahorita va, para eso es, ahorita les voy a dar el micrófono para las observaciones, comentarios y dudas que ustedes tengan. Entonces, bueno, si te parece, vamos a dar la palabra al público para que haga alguna pregunta o algún comentario. Pues vamos a empezar con usted, nada más de que le dé el micrófono, por favor. Muchas gracias por su exposición. Muy amena y muy instructiva. Yo vivo en la colonia Ejército de Oriente y me siento muy orgullosa ahora que me estoy enterando de todas estas, de todo esto que sucedió. Es todo. Muchísimas gracias. 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 Muchas felicitaciones, Mayor Campuzano. Excelente su ponencia, como siempre. Tengo el gusto y el honor de haberlo disfrutado de su sapiencia en muchas ocasiones. Tengo dos inquietudes. Yo siempre tuve la creencia de que el general Porfirio Díaz quedó de reserva en esa batalla al mando de la caballería. No sé si algunos autores tienen esa versión de que era jefe de caballería, pero ahorita estoy viendo que usted lo pone al frente de un cuerpo de infantería. ¿No? Esa es una. La otra, quisiera que nos hiciera favor de hablar un poco de los indígenas de Puebla. Automáticamente, desde que tengo uso de razón, se habla de que los indígenas del pueblo de Zacapuasca fueron los que se la rifaron ahí en la batalla, pero yo tengo entendido que los indígenas de Puebla, sobre todo del pueblo de Zacapuasca, fueron muy versátiles, así como tuvieron temporadas de conservadores, tuvieron temporadas de liberales, o sea que creo que combatieron en los dos bandos, pero precisamente en la batalla del 5 de mayo
Tengo entendido que los que se batieron por México fueron los de Tetela de Ocampo y otros indígenas de un pueblo que se me escapa de la memoria porque es muy difícil de aprender. Muchas gracias, Mayor. Felicitaciones de nuevo. ¿Procede a contestarle al señor? ¿O vamos Sí, por sí, la- adelante. Sí, bueno, rápidamente. En el caso de Porfirio Díaz, él es un general de brigada. Él asciende en la batalla de Jaratlaco en agosto de 1861. O sea, realmente cuando Díaz adquiere dimensión ya a nivel nacional, es un año antes de la batalla del 5 de mayo, en agosto del 61, cuando se vence al Tigre de Tacubaya, Leonardo Márquez, por parte del general Jesús González Ortega, en la batalla de Jaratlaco, en el Estado de México. En esa batalla de Jaratlaco, un oscuro y desconocido coronel llamado Porfirio Díaz tiene una gran participación y ahí en propio campo de batalla, González Ortega lo eleva al generalato. En ese tiempo el comandante de la brigada de Oaxaca era el general Ignacio Mejía, sin embargo está en otras comisiones del servicio y eso provoca que adquiera el mando de la brigada de Oaxaca Porfirio Díaz, que es como va a llegar a la batalla del 5 de mayo como general de brigada, comandante en jefe de la brigada de Oaxaca. Sin embargo, cabe destacar que se ha exaltado, y para mí es un grave error, exaltar la figura de Porfirio Díaz el 5 de mayo. Él es un general más, y lo digo con todo respeto para los demás generales, un general más de todos los que trae el Ejército de Oriente, como Francisco Lamadrid, como Miguel Negrete, como Antonio Álvarez, como Felipe Berriozábal, que no les quito ningún mérito, son grandes patriotas, pero el general en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente se llama Ignacio Zaragoza. Él fue el que dirigió la batalla. Tácticamente todos los movimientos que se dan en el campo de batalla, él los ordena y no invade la brigada que se queda a guarnecer el camino que va de Amozoc a lo que es la ciudad de Puebla, de Amozoc a Puebla, es la brigada de Porfirio Díaz, que obviamente tiene tropas de infantería como el grueso de la brigada, pero tiene algunos cuantos lanceros a los cuales dirige su hermano de Porfirio Díaz, Félix Díaz, el famoso Chato, pero no va al frente de la caballería. Eso es más bien producto de las novelas de Televisa, como fue El vuelo del águila, que por cierto me tocó asesorarla y es una crítica que yo le hice al guión original de la novela, y también a los porfiristas románticos y que todavía extraen a la figura de Porfirio Díaz. Sin embargo, históricamente hablando, quien dirige la batalla de Zaragoza, y Porfirio Díaz es un general más, obviamente un patriota, no les resto méritos, pero que está subordinado al general en jefe, y por ende el mérito de la batalla indudablemente es del soldado mexicano, pero el general victorioso se llama Zaragoza. ¿Sí? Primer punto. El segundo punto, en el caso de los indígenas de Puebla, también un error histórico que se ha cometido es darle todo el mérito de los indígenas, que son los primeros que reciben el primer contacto de las tropas francesas, a los indígenas de Zacapuastla. Eran muy versátiles en aquella temporalidad en sus cuestiones políticas, fueron liberales, conservadores, republicanos e imperialistas. Sin embargo, del batallón de Guardia Nacional de Puebla, que está formado por gente de la Sierra de Puebla, le puedo decir que el 20% de ese batallón eran tropas de Zacapuastla. Los otros dos quintas partes, o un 40% de proporción, era de Tetela de Ocampo, Tetela del Río, y había otro 40% de gente de la Sierra de Puebla, de otros poblados. Efectivamente está sobredimensionada la participación de los indígenas zacapuastlas. Entonces esa parte sí quiero que quede bien clara, ¿no? No les resto méritos a los habitantes de Zacapuastla, porque luego saliendo del auditorio me han llegado a hacer comentarios un poco críticos, ¿no? Siempre, Mayor, es un gusto escucharle, le felicito de haberlo escuchado. Punto número 2, me llama la atención y tengo una inquietud. ¿En qué momento Zaragoza decide dinamitar las torres de la iglesia de Guadalupe, toda vez de que lo hizo para evitar tener un punto de visión, si se le puede llamar así, de poder darle al enemigo la calidad o la puntería de los tiros? Y nada más quisiera yo hacer un breve comentario de lo que usted nos platicó hoy. Entendiéndolo así, sería el principio
de la instauración del Segundo Imperio de Maximiliano. Bueno, el Segundo Imperio mexicano, en este sentido el primero de Maximiliano de Habsburgo. Y curiosamente nada más quisiera hacer referencia que el día de hoy se cumplen 151 años de lo que usted nos platicó como principio. Hoy hace 151 años fue el fin con el fusilamiento de Maximiliano. Muchas gracias. Hay un mito, y menciono la palabra mito, no tengo documentación, los historiadores tenemos que manejar fuentes históricas, de preferencia documentales, para poder hacer algunas afirmaciones, y en este caso ante la falta de documentación pues tenemos que hacer diferencias. Existe el mito de que Ignacio Zaragoza vuela las torres de la iglesia que se encuentra arriba del Cerro de Guadalupe, porque estas torres servían como punto de referencia para los artilleros franceses. Yo en lo particular tengo en el Archivo Histórico Militar, que es un placer trabajar en ese lugar y que yo trabajo ahí de tiempo completo. Tenemos todo el expediente de la batalla del 5 de mayo, como ustedes ya lo observaron en la presentación. Tenemos todos los partes de los generales que participan en ese hecho de armas y ninguno menciona el hecho. No he encontrado un solo documento que avale de manera veraz, por decirlo de alguna manera, que Zaragoza lo hace. Se infiere que lo hace porque las torres no existen en primera, y en segunda porque sí eran un punto para fijar la artillería francesa, pero yo no he encontrado ningún testimonio que pueda afirmarlo, y por lo tanto no me atreví a hacer la mención durante la exposición. Pero le agradezco mucho el comentario, porque efectivamente cuando hicimos la escenificación de la batalla de Puebla hace unos años, cuando fue el 150 aniversario de la batalla de Puebla, se menciona el hecho, pero yo no lo he encontrado documentado ese detalle en particular. Obviamente se infiere que sí lo hace. ¿Por qué? Porque era necesario tácticamente, y eso nos habla de que era un gran previsor Zaragoza. No fue fortuito, ¿no? Él hizo un estudio táctico del terreno, ya conocía perfectamente Puebla, entonces de antemano él debe de haberlo hecho días antes, tomando en cuenta que el punto más fuerte de la defensa era Guadalupe, ¿no? Seguramente lo debe haber hecho unos 2 o 3 días antes de que llegaran los franceses. De hecho, llega a Zaragoza y apenas 2 o 3 días después llegan los franceses. No tuvo mucho tiempo de fortificar Puebla. Es una fortificación pasajera la que logra realizar. Eso nos habla de la gran capacidad del soldado mexicano, pero además de todo, de la capacidad de improvisación y la flexibilidad del ejercicio del mando de Zaragoza para tomar este tipo de medidas. Respecto al principio del fin, respecto al principio del Segundo Imperio, yo preferiría ver 5 de mayo como el principio de la victoria mexicana, que nos tardamos 6 años, pero se alcanzó al final. Y efectivamente un día como hoy, hace 151 años, es ejecutado Maximiliano con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Creo que más que justificado la ejecución, ¿no? Gracias por recordarnos ese detalle. También en 2 días se recuerda el 151 aniversario de la toma de la Ciudad de México por parte del general Porfirio Díaz. Obviamente una obra de la gran capacidad de Porfirio Díaz es la toma de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque toma la plaza prácticamente sin disparar un solo tiro y sin derramamiento de sangre y sin saqueo, que era lo lógico de una plaza que había estado tanto tiempo bajo el mando francés, ¿no? Entonces creo que también eso nos habla ya no del joven general Porfirio Díaz que participa el día 5 de mayo, subordinado a Zaragoza, sino del general en jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente que toma la Ciudad de México, ¿no? No sé si hay algo. Bueno, gracias por recordar, de verdad, este aniversario, 151 años. No lo habíamos pensado, pero qué bueno que coincidió con la conferencia de Antonio Campuzano, ¿no? Muy bien. A ver, espérame tantito. Vamos a dar la palabra al señor que ya tiene el micrófono en la mano y al ratito paso con usted. Por favor. Yo tengo 3 preguntas breves. La primera, ¿cuál fue la formación profesional del general Zaragoza? La segunda, ¿cuánto duró la batalla? Y la tercera sería, si en el parte de guerra francés hablan de por qué fueron derrotados.
¿Una pregunta más? Sí, una pregunta más. Sí. Por tiempo no tenemos problema. Buenas tardes. También hay una, no sé si es mito o verídico, que el general Almonte le hace una sugerencia a Lorenzés de atacar en otra posición a Portugal y que de esa sugerencia fue que perdieron los franceses. Y también ya hay una explosión en lo que el parque se delimita por el lado mexicano. Perdón, si me repite la segunda, no escuché. Que hay una referencia de que hubo una explosión por parte del material de guerra del lado mexicano. Bueno, sobre la formación profesional de Zaragoza, él es de origen tejano, es mexicano de Coahuila y Texas, cuando era territorio mexicano en Texas. Sin embargo, él pasa, siendo joven, a lo que es Nuevo León, adopta Nuevo León como su estado natal, podríamos llamarle legítimamente regiomontano, pero también podríamos llamarle coahuilense o tejano, como gusten. Sin embargo, en esta temporalidad su formación es de comerciante, su familia de Zaragoza es de comerciantes. Él tenía una, no quiero usar la palabra tienda de abarrotes, la expresión, pero era prácticamente lo que llamaríamos una tienda de abarrotes que se dedicaba al comercio. Sin embargo, él decide por la carrera militar y no hay que olvidar que como norteño combate a los apaches, a la pachería. Ahorita hablar de la pachería nos parece algo extraño, sin embargo, en aquella época estamos hablando de partidas de 400 a 600 indígenas apaches que arrasaban ya al enemigo. Es simplemente una guerra de exterminio, de aniquilamiento. O me matas tú o te mato yo, pero no hay capacidad de negociación. En este ambiente de guerra Zaragoza está formado y obviamente eso le permite tener una gran capacidad de combate. ¿Por qué? Porque conoce el desierto, conoce la capacidad del soldado mexicano, conoce lo que es el ejercicio del mando. No es fácil dirigir hombres bragados, violentos, que están combatiendo apaches todos los días. No es fácil imponer la disciplina en tropas así, y Zaragoza lo hace, ¿no? Entonces, esa es una parte de su formación. Por la otra, tiene una gran capacidad de formación durante la Guerra de Reforma como general norteño. ¿Por qué? Porque se sabe acercar gente muy inteligente, muy preparada en el arte de la guerra ya a nivel profesional, como lo es Leandro Valle, por mencionar un ejemplo. Leandro Valle, general egresado del Colegio Militar, íntimo amigo de Miguel Miramón, curiosamente, de bando opuesto, como adversarios políticos, pero es un gran conocedor del arte de la guerra, Leandro Valle, y es un amigo muy cercano de Zaragoza, y Zaragoza abreva mucho de Leandro Valle, pero además de todo, Zaragoza tiene una capacidad de autodidacta. Era un hombre que leía, y leía mucho, y sobre todo obras del arte militar y de la guerra. O sea, no es un improvisado Zaragoza, es un autodidacta, no es de colegio militar, pero sí es un autodidacta, que tiene experiencia práctica y experiencia libresca en el arte de la guerra. Y obviamente el norteño en aquella época era un gran mérito, ¿no? Tenía una experiencia tremenda en su capacidad profesional como militar. Y como jefe de Estado Mayor del general Jesús González Ortega, aprendió lo que es el arte de la planeación. El jefe de Estado Mayor en cualquier ejército del mundo es el jefe que carga con todo el peso de la planeación, de la logística, de la orgánica, del adiestramiento. El que hace todo el trabajo pesado de un ejército es el jefe de Estado Mayor. Entonces es un gran mérito de Zaragoza el haberle facilitado grandes victorias a Jesús González Ortega como jefe de Estado Mayor o cuartel maestre en aquella época. Así se le llamaba el cargo. Por lo que se refiere a la duración de la batalla, prácticamente inicia el primer disparo a las 11 de la mañana y termina 4:30, 5 de la tarde. Si ustedes observan el parte que se está mencionando aquí, el telegrama, tiene la hora de las 17 horas con 49 minutos. Prácticamente 11 minutos antes de las 6 de la tarde, Zaragoza ya da por consumada la batalla del 5 de mayo como victoria. Entonces estamos hablando que empieza a las 11 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, por medio, unas 6 horas. Ahora, no hay que perder de vista que Zaragoza conoce el terreno, pero además de todo está a punto de venirse un aguacero. Zaragoza juega con el clima también. Es algo que es fortuito, pero Zaragoza lo aprovecha. Y un error aparentemente táctico, Zaragoza
lo aplica para ganar tiempo y consumar la victoria, ¿no?, el 5 de mayo. Por lo que se refiere a la justificación francesa, no viene una justificación de la derrota francesa ampliamente o detalladamente, minimiza en su parte Lorenzés, cuando manda su parte al Ministerio de Guerra francés, minimiza la derrota, fue un descalabro nada más, obviamente le echa la culpa a todos, reparte la culpa en todos, Márquez no llegó, los mexicanos no le dijeron, lo engañaron que lo iban a recibir con una lluvia de flores, pero no dice Lorenzés que cometió errores gravísimos desde un punto de vista del arte militar. Por mencionar algunos: uno, coloca sus baterías o sus piezas de artillería a más de 1500 metros de distancia de la posición mexicana. Eso que provoca que cuando ha gastado más de la mitad de sus municiones de artillería, Guadalupe prácticamente no ha recibido daño de los fuegos de los cañones franceses. Eso es un grave error desde un punto de vista táctico. Por otro lado, no concentra todos sus efectivos en Guadalupe. Hay un mal empleo del principio de la guerra que se llama concentración y economía de fuerzas. No concentra todo y al mismo tiempo tiene una reserva. Si se fijan, cuando pasé los gráficos, no hay una reserva francesa, que a diferencia de los mexicanos, Zaragoza sí la contempló. Los franceses no traen una reserva, ¿no?, que sea decisiva en el momento climático de la batalla. Tercer punto, otro detalle que nos explica la derrota: llega un momento en que no hay guardaflanco francés por el flanco derecho. Obviamente, cuando Zaragoza sorprende con la caballería y con las tropas que están del lado del fuerte de Loreto, los franceses son completamente sorprendidos, y no solamente eso, se rompe su psicología y el valor del soldado francés, por muy valiente que sea, pues se ve quebrantado, porque están haciendo fuego de frente y fuego de costado, y no solamente eso, se le ven 300 caballos encima. Entonces, por muy profesional que sea, cualquier soldado se rompe en su moral en ese momento, ¿no? Son tres errores que le podría mencionar en este momento de Lorenzés, y que él obviamente minimiza en su parte, ¿no? No sé si hasta ahí queda contestada la pregunta. Respecto a la justificación francesa, ¿no? Luego, sobre si ya eran fuertes Guadalupe y Loreto. Ya desde la época de la Reforma, ya Guadalupe y Loreto ya tenían apariencia de fortificación, pero inicialmente eran iglesias. Eran dos pequeñas parroquias que estaban arriba de los fuertes, que al paso del tiempo, en las distintas guerras del siglo XIX, fueron adquiriendo apariencia de fuertes. Obviamente estaban muy deteriorados el día 5 de mayo, Zaragoza apenas tuvo 3-4 días para fortificarlos, pero obviamente ya lo que había construido, por supuesto que sirvió para la defensa de Guadalupe, al grado de que los fosos de Guadalupe quedaron completamente llenos, no solamente de cadáveres franceses, sino también pues llenos de rojo, ¿no?, entintados en sangre, no bañados en sangre, casi todos de soldados franceses. Respecto a la sugerencia de Almonte, sí, efectivamente sí existió. Almonte le sugirió al general Lorenzés que no atacaran Puebla por el lado de Guadalupe, sino que se rodeara la ciudad de Puebla y se atacara por el convento del Carmen, al sur de la ciudad de Puebla. Sin embargo, en la soberbia y en la arrogancia del soldado francés, sobre todo de Lorenzés, decidió atacar el punto más fuerte de la defensa mexicana. Un grave error por parte del comandante francés, pero además de todo nos habla de la soberbia como comandante en jefe, y obviamente es un error gravísimo que ningún comandante se puede dar el lujo, sobre todo cuando es el atacante contra un adversario que está en 1-1 a la par. Cuando se tiene una superioridad numérica de 3-1, que es lo conveniente en un ataque en cualquier batalla, pues se pueden dar ciertos lujos de cometer errores de ese tipo, pero no cuando el adversario está en una posición defensiva sólida y la diferencia es de 1-1, ¿no? Respecto a Chalchicomula, efectivamente tuvimos una explosión ahí unos días antes de la batalla del 5 de mayo, se perdieron más de 1000 hombres de la brigada de Oaxaca, precisamente. Ahí está presente Porfirio Díaz. Se habla de que fue un polvorín mexicano mal colocado, nos habla de falta de adiestramiento y de preparación de los cuadros de mando, entre ellos Porfirio Díaz, que deja municiones y deja pólvora muy cerca de donde están pernoctando los soldados, pero lo más grave es que se atribuye el incendio a que hubo de alguna manera unos fogones por ahí, algunas fogatas por parte de los soldados para dormir, cubrirse el fuego y obviamente para preparar alimentos.
es la explicación que se le ha dado históricamente a este hecho, la explosión del Chalchicomula, que nos costó más de 1000 nombres, de la Brigada de Oaxaca. No sé si hay alguna pregunta. ¿Una pregunta más? Por favor. Gracias, muy buenas tardes, felicidades. Gracias. Entiendo que para que todo esto resulte debe de haber una excelente comunicación entre los mandos. En aquel entonces, ¿cómo fue esa efectividad entre los generales y el comando, que fue realmente tan efectiva que exactamente cuando tenían que hacerlo, lo desarrollaron? Muchas gracias, felicidades. Gracias, le agradezco mucho. Es una excelente pregunta, no es común ese tipo de preguntas, le agradezco mucho porque a veces no nos ponemos a reflexionar en ese punto. En aquella época la comunicación entre el comandante y los generales subalternos era obviamente con un planeo previo a la batalla. Por lo regular las batallas se planeaban con tiempo. Según la posición del adversario, llegaba el general en jefe del otro ejército, hacía un reconocimiento del terreno, que a veces lo perdemos de vista. Lorenzés no lo hace, el que lo hace es Zaragoza, y eso nos habla también de otro error del comandante francés. Pero por el otro lado, Zaragoza les da objetivos muy específicos a sus comandantes previos a la batalla. Cuando viene el movimiento francés de abrirse hacia la hacienda de Rementería y el rancho de Oropesa, en vez de atacar por la parte baja de la ciudad, Zaragoza interpreta qué es lo que va a hacer el comandante francés cuando se estacione en la hacienda de Rementería. Se da cuenta que el punto de ataque va a ser Guadalupe, y ahí él tiene tiempo, estamos hablando de minutos, 30, 40 minutos, una hora, de poder hablar con sus comandantes y asignarles objetivos muy específicos. El que tenía la posición de entre los fuertes, que es Loreto a Guadalupe, es el general Miguel Negrete. Él ya sabía que tenía que cuidar esa línea, y de ahí Zaragoza no le modifica los planes. Simplemente le manda de refuerzo a Felipe Berriozábal con su brigada, la brigada Berriozábal, a que refuerce ese punto. Al que sí le da indicaciones también muy claras es Antonio Álvarez, que lo pasa hasta el flanco izquierdo de Loreto, para que ataque el flanco derecho francés. A él también le dice: a la señal mía, atacas. Entonces, esas comunicaciones se dan ya sea por de varias formas. Una, por ejemplo, cuando vienen los franceses, que son avistados, Zaragoza hace un disparo de cañón. Con un disparo le avisa a la población de Puebla y al ejército que el francés ya está a la vista. Y ya en el transcurso de la batalla, las modificaciones o las órdenes que se van dando son a través de señas, ya sea con tambores o con cornetas. El soldado, a la hora de que está en batalla, ya no alcanza a ver. El fuego de la fusilería provoca que haya mucho humo, hay muchos gritos, es un terreno ensordecedor, un campo de batalla. Entonces el soldado ya no puede ver hacia dónde dirigirse. Entonces lo que hace el comandante para darle órdenes a sus tropas es por medio de los toques de corneta o de clarín. Entonces esa parte es fundamental. La música, los instrumentos musicales son fundamentales para la transmisión de órdenes. También darle órdenes a la escolta de la bandera. Cuando yo le digo al abanderado avanza, y obviamente su escolta va protegiendo la bandera, yo, soldado, si no oigo, veo a dónde va mi bandera. Si mi bandera se mueve a la izquierda, sigo mi bandera. Si se mueve a la derecha, sigo a mi bandera. Entonces llega un momento en que son recursos de comunicación que tiene que usar el comandante. Y también otro es el cuerpo de ayudantes. Zaragoza contaba con un cuerpo de ayudantes, llamaríamos ahorita oficiales de Estado Mayor, que se distinguen por un cordón en el hombro derecho. Obviamente el cordón del hombro derecho me indica que es un ayudante del general en jefe. Son ayudantes de campo en aquella época. Entonces, un ejemplo, cuando Porfirio Díaz lanza su ofensiva persiguiendo a los franceses, Zaragoza le manda a un oficial de Estado Mayor para transmitirle la orden de que se detenga. Porfirio Díaz no obedece la orden y continúa atacando a los franceses y persiguiéndolos. Entonces Zaragoza le manda a un segundo oficial de Estado Mayor, pero en este caso es un coronel, y le dice: si usted no se detiene, va a tener que responder ante un consejo de guerra. Y Porfirio Díaz se volteó y dice: ¿sabe qué? Explíquele al general en jefe que si me detengo ahorita, me pueden contragolpear los franceses. Necesito que se replieguen más para yo agarrar una posición sólida con mis tropas y poderme detener. El argumento es válido para el coronel ayudante de Estado Mayor de Zaragoza, que le transmite esta comunicación a Zaragoza, y por lo tanto, cuando se detiene Porfirio Díaz no es procesado por desobediencia, porque el argumento es válido. Sin embargo, ¿cómo se transmitió la orden tajante de Zaragoza de detén tu ataque?
a través de un ayudante de campo, un oficial de Estado Mayor. ¿Sí? Son los distintos mecanismos que obviamente los emplea el comandante según las circunstancias. Un ejemplo de esto muy interesante es la batalla de Waterloo, si la pueden ver en película es extraordinaria. Ahí se puede ver cuando el comandante, el general Murat creo que es, ordena una carga de caballería en contra de los soldados ingleses y cómo se transmiten todas las órdenes a través de tambores y a través de cornetas o de clarines. Entonces se va oyendo primero un clarín, luego otro, y se oye hasta el fondo cómo se van transmitiendo las órdenes, siempre a través de instrumentos musicales o a través de señales como son las banderas o a través de ayudantes de campo. ¿Sí? No sé si te da la pregunta. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, pues si hay alguna otra pregunta sería la última. Si no, bueno, es la última ya. Muchas gracias por su exposición. Dicen que en ese día la gente de Puebla rompió los balajos de las campanas de allí de la Catedral de Puebla para que si ganaban los franceses no hicieran sonar las campanas. ¿Es cierto o es otro mito? Le voy a contestar nuevamente como a través de documentos. Yo en el archivo histórico y en fuentes escritas no he encontrado esa información. La que yo he encontrado es que los poblanos estaban esperando recibir con lluvias de flores y con campanadas al ejército francés en su entrada a Puebla. Y lo que sí he encontrado también es que en los partes de guerra del general Zaragoza decía que no sabía qué hacer, si dirigir sus cañones contra los franceses o contra la traidora Puebla, que estaba esperando recibir a los franceses de manera victoriosa. Pero también en menoscabo de Puebla, que se llama Zaragoza, para don Benito Juárez, por medio de un decreto es Puebla de Zaragoza, y el nombre oficial de la ciudad de Juárez, Puebla de Zaragoza, no Puebla de Los Ángeles. También quiero decir que las Guardias Nacionales de Puebla lucharon como los mejores soldados del mundo en defensa de la República. Entonces, de antemano una explicación y una disculpa a los hermanos poblanos, sin ánimo de defender, pero así es el hecho histórico y está completamente escrito, ¿no? Entonces, sí, quiero dejar ese punto bien claro, ¿no? Espero que haya contestado la pregunta de la señora. Bueno, pues bien, fantástico. Yo creo que nos vamos ya con una escena muy clara de lo que fue la batalla del 5 de mayo. Y bueno, pero la próxima semana es que vamos a concluir nuestro ciclo de conferencias. Vamos a tener una mesa especial, pero me gustaría que de esa mesa nos informe un poquito Francisco Hernández, que nos pueda decir, no sé si le pueda pasar el micrófono a Francisco Hernández para que nos diga de qué trata la mesa de la próxima semana con la que vamos a cerrar este ciclo de conferencias. Buenas tardes a todos. Bueno, Mayor, muchas felicidades, en verdad. Platicaba aquí con Carlos, que también es historiador, de los millennials, de los 30, que yo menciono, decía que yo soy nacionalista, soy de esa generación que tengo su edad seguramente. Está muy joven. Sí, muy joven. De ese nacionalismo y de esta nueva generación, de estos jóvenes que desconocen esta historia, que desconocen este acervo, este patrimonio, esto de que sentirnos orgullosos. Nos dolemos de todo lo que pasa alrededor de nuestro país, de la falta de valores, de la falta de capacidad de mando, de unión como nación. Y hemos hecho precisamente junto con Carlos, que agradecemos que es un gran amigo, Luis y el recinto, esta conmemoración de la Avenida 5 de Mayo, porque la Avenida 5 de Mayo representa un símbolo a nivel nacional y un símbolo para los mexicanos que debemos recordar, que es libertad, independencia, soberanía y unión. Es por eso que hemos hecho estas mesas. Y la siguiente mesa redonda que tendremos será, Mónica está aquí, que se ha dedicado a investigar qué fue la crónica del 5 de mayo, aquellos días que se dedicó, y dos cronistas contemporáneos de lo que es ahora la Avenida 5 de Mayo. Yo les diría a todos, adelantándoles un poco, de que 5 de mayo todavía sigue representando tres grandes problemas de nuestro país. Carlos Slim es dueño de los Sambors de los Lejos, de los Sambors, pero Carlos Slim yo no le veo ninguna culpa ni nada, sino es un producto nacional que hemos tenido desde nuestra independencia, el cacicazgo.
Tenemos el Banco de México, que también representa los intereses extranjeros, representa la banca extranjera, y que es otro problema, que lo tenemos asentado en el 5 de mayo, pero es otro símbolo importante. Y tenemos también el Palacio de la Usura, que es el Palacio, el Monte de Piedad, que también es otro símbolo de que viven de los pobres, de la gente no relacionada, hacen riqueza y fortuna enorme. Son tres grandes problemas de nuestro país. En esta calle emblemática, no es calle, es avenida, en esta avenida emblemática, que sin lugar a dudas son tres cosas con las que la generación aquí de este joven de 30 años tendrá que enfrentarse para que cambie este país. Y es por eso que estamos conmemorando la avenida 5 de mayo. Es una calle laica, que eso es importante, no hay ni un solo templo, porque Benito Juárez mandó tirar la desmortización, la profesa, para que no se vuelva, el claustro de la profesa no se vuelva a levantar, y tampoco Santa Catalina, y era el Teatro Nacional la que cerraba el 5 de mayo, y ahora es Bellas Artes, que también es un símbolo importante. De eso tratará la mesa próxima, y tendremos todavía tres conferencias más, pero tres conferencias más en la avenida 5 de mayo, en el Café La Blanca y en el Hotel Guilo. El Hotel Guilo lo inauguró Benito Juárez, precisamente hace 150 años, inauguró, y ahí tenemos dos conferencias, también para acercarnos a la gente de la avenida 5 de mayo, de que conozca y que se acerque a lo que es su historia y su patrimonio, porque los comerciantes son los que ahora son los que son dueños de esos espacios. Igual Café La Blanca, que fue el Hotel Comonfort, y es un edificio de 140 años. Pero bueno, de eso tratarán las mesas redondas. Esta última, el próximo martes, y las otras tres siguientes, que serán Café La Blanca y Hotel Guiro. Y después tendremos una obra de teatro en el salón parlamentario que se llama Las Armas que Cubrieron de Gloria, basada en la novela de Juana Mateus del 5 de mayo. Bueno, quise ser un poco breve, pero no pude. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, ya como dijo Francisco Hernández, nos vemos aquí la próxima semana y después nos veremos en el Café La Blanca o en el Hotel Guido para seguir allá con café y algo más. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia y desde luego pues al mayor historiador Antonio Campuzano, a quien les pido